Quiero saludar ahora, nos acompaña en Caracas, Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional Venezolana. Delsa, bienvenida, buena tarde. Un placer saludarte, querida Idania. Igual para mí tenerte en el programa. Delsa, ¿abstención es la consigna? No, es que nosotros no somos abstencionistas, nosotros queremos votar, pero lo que va a ocurrir el 20 de mayo no es una elección, así que mal podríamos hablar de abstención pura y simplemente cuando ciertamente no estamos frente a un proceso electoral. Podríamos hablar de abstención si estuviéramos frente a uno, pero no es el caso. Para que haya una elección, Idania, como tú muy bien sabes, en el mundo entero y particularmente en Venezuela, según nuestras reglas, tiene que respetarse el derecho al voto o al sufragio activo y pasivo. Eso significa que todo el que tenga la condición legal para postularse pueda hacerlo para una elección a través de partidos políticos legitimados. Pues bueno, aquí la mitad de los candidatos de la oposición, de la alternativa democrática, están inhabilitados y obviamente no podrían haber participado en un proceso de elecciones primarias donde participaríamos varios de nosotros y el pueblo decidiría quién sería el candidato de la unidad. Luego, también fueron ilegalizados todos nuestros partidos políticos, sí, de tal manera que ni siquiera podemos decir que podíamos postular a través de nuestros partidos. Por otra parte, tampoco se respeta el derecho al sufragio de los ciudadanos cuando este tiene que ser libre, directo y secreto. Y el voto no es libre porque usted vota con lo que aquí llaman voto asistido, y si usted no deja que lo asista en el voto, es decir, que el voto pierda el carácter de secreto, no le dan la bolsa de comida que acá se llama CLAP y que es de lo que dependen la mayoría de los venezolanos para poder comer. Adicionalmente, en efecto, la elección tendría que estar convocada para 6 meses antes del proceso de entrega de la presidencia de la República, es decir, tendría que haberse convocado para julio y no para este mes, y tendría que haber sido convocado por el Consejo Nacional Electoral y no por la írrita usurpadora Asamblea Constituyente. No se hicieron las auditorías de ley, sí, no se respetó ninguno de los establecimientos legales y constitucionales para poder considerar a esta como una elección, y tan es así que ya casi todos los países del mundo, en fin, el mundo democrático en pleno, sí, ha dicho que no reconocería una elección en este sentido, y más aún, han dicho que no podrían venir bajo ninguna circunstancia a convalidar un proceso que no puede llamarse elección. Ahora, perfecto la explicación, no puede llamarse elección algo que está fuera de la ley y no ha cumplido con los requisitos. Muy bien. ¿Cuál es el llamado a los venezolanos? No lo llamemos abstención, pero lo llamamos no participar. Es decir, ¿qué es lo que se está pidiendo a los venezolanos o qué le están pidiendo ustedes a los venezolanos por no haberse cumplido las condiciones necesarias? Qué buena tu pregunta, Daniel. Estamos pidiendo a los venezolanos que no se hagan cómplices de un fraude electoral, que no participen, en efecto, en un proceso que no es una elección y que, por el contrario, no es más que un fraude que pretende consolidar a Maduro en el poder infinita o eternamente, y que quiere además revestirlo de legitimidad de origen que no la tiene, y pues mucho menos la va a tener en el proceso electoral, como consecuencia de un proceso electoral a partir del 20 de mayo, del 21 de mayo, porque en efecto eso no va a ser un proceso electoral. Nosotros hemos dicho, de hecho, en la Asamblea Nacional, en un acuerdo que hemos aprobado, que esto es un simulacro electoral fraudulento, pero jamás puede catalogarse como elección. Y por cierto, Idania, agradezco muchísimo esta llamada porque en efecto acá en Venezuela se ha prohibido a los medios de comunicación social que comuniquen esta opinión que nosotros tenemos en el lado mayoritario de la población. Se nos ha prohibido, se le ha prohibido a los medios hablar de que no se participe en el proceso del 20 de mayo y se ha dicho que los voceros, que de alguna manera llamemos a la no participación, nuestras declaraciones no serán transmitidas. Caray, o sea, como orden a los medios de comunicación, es decir, nadie puede opinar en relación a este fraude electoral que se ha convocado en mayo. Así es, eso lo ha dicho una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo,
Bueno, a pesar de la autocensura a la que están obligados los medios en Venezuela, bueno, los medios siguen cubriendo nuestras declaraciones Claro. y de manera filtrada, decirlo de alguna manera, Sí. siguen saliendo, pero la realidad es que aquí la censura es cada vez mayor y pues obviamente con amenaza de cerrar los pocos espacios de comunicación que quedan. Ahora, Delsa, la comunidad internacional, la mayoría de los países ha dicho que no va a reconocer este proceso fraudulento, este proceso que no cumple con lo pautado por la ley. Este llamado a no transmitir la opinión de la oposición me parece igualmente gravísimo. ¿Qué hace Henry Falcón de alguna manera dándole legitimidad a este proceso? Bueno, es que en efecto yo creo que eso es lo que busca Henry Falcón. Henry Falcón está dándole legitimidad a un proceso que no lo tiene. Y por eso nosotros le hemos hecho un llamado al señor Falcón, a que tome conciencia de lo que está haciendo y que se retire. De hecho, Falcón había dicho en un momento que si la ONU no venía como observador a Venezuela, él se retiraba. Hace bastante rato ya que la ONU dijo que no venía, porque no están dadas las condiciones para hacer un verdadero proceso de observación electoral, un proceso de observación electoral que, como tú bien conoces, porque además nos has acompañado a lo largo de toda esta historia en varios procesos, requiere de una observación previa para garantizar las auditorías, de una observación durante el proceso electoral y una observación posterior. Y nada de eso está garantizado. Luego dijo que si venía la Unión Europea, pues la Unión Europea ha dicho hace algunas horas que tampoco viene. Y no viene nadie porque, en efecto, además, el Consejo Nacional Electoral ha dicho con claridad que no están permitidos los observadores internacionales, sino que en todo caso podrían venir algunos acompañantes. Eso es la gente que viene el día de la elección, pasea por los centros que el régimen decide y luego se va sin poder emitir un informe. Y obviamente la comunidad internacional, las personas que con seriedad trabajan este tema y quieren contribuir con la democracia, no se prestan para ello. Nadie, o por lo menos muchísima gente, no podemos entender por qué Falcón insiste en acompañar este proceso o en participar en un proceso que no tiene garantías a todas luces y que no va a contar con el respaldo de la comunidad internacional. ¿Tú crees que hay la posibilidad, Delsa, de que Falcón pueda retirarse antes del día de esta convocatoria de Nicolás Maduro? Ojalá que sí, Idania, porque, a ver, no es cierto que el futuro de Falcón o el futuro de la oposición dependa en efecto de que él se quede hasta el final. Muy por el contrario, en mi humilde opinión, como dirigente político, yo creo que en efecto el futuro de Falcón y cómo lo vería el país y el mundo depende de la actitud digna que pueda tomar ahora y de que en efecto pudiera retirarse y no convalidar el fraude electoral. Tampoco nosotros vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se cree una especie de oposición a la medida del madurismo. Un escenario como el que ocurrió en un primer término en Nicaragua, que se creó una oposición a la medida del sátrapa de ese país, ¿no? Eso para nosotros no va a ser posible porque aquí hay una alternativa democrática fuerte, firme, que no va a permitir que el régimen reconozca a oposición simplemente lo que ellos han escogido con pinza. Claro. Delsa, gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ti, Dani. Un abrazo.